Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a mi casa desde donde grabo estos vídeos para el canal de Filosofía Viva, al cual, si os gusta, os podéis suscribir, es dar un clic y podéis escribirme emails también o hacer comentarios aquí abajo para cualquier tipo de consulta relacionada con todo esto que tratamos en estos vídeos. Vale, pues no sé si visteis el último vídeo que colgué en el que hablaba sobre la actitud filosófica ante la muerte sobre todo de uno mismo, ¿no? Hoy me gustaría hablar de las crisis por las que pasamos, ¿no? Seguro que sabes lo que es una crisis o que tienes una cierta noción de lo que es una crisis, porque la has pasado en tu vida, ¿no? Y la has reconocido como tal. Bien, yo espero que este vídeo te pueda ayudar un poco a ver cómo te has colocado ante esta crisis y ante ti mismo o ti misma cuando has pasado por momentos difíciles como estos, ¿no? Eh, Fijaros, la palabra crisis, que viene del griego antiguo, y me gusta mucho ir a las palabras antiguas porque explican mucho las cosas. Viene del griego antiguo, del sustantivo crisis o del verbo krisein. Krisein significa separación o ruptura. Pero la cultura griega, que era muy lista en ese sentido, ¿no? Y muy viva, no solo le daba la connotación de ruptura, sino que había una connotación ahí que había que tomar una decisión ante esa ruptura. Había que hacer algo frente a esa ruptura, ¿no? Es un poco la idea del dilema, ¿no? Cuando dos cosas que estaban unidas se separan, y no solo hablamos de separaciones de pareja, hablamos de todo tipo de rupturas, y ahora veremos de qué hablamos. Ante esa situación hay que tomar una decisión. Em, También la palabra crítica viene de ahí, ¿no? O criterio, ¿no? Tener criterio para discernir o hacer una crítica, ¿no? Ser críticos con los demás y con nosotros mismos. Es ver qué podemos hacer ante las situaciones en las que tenemos que decidir algo, ¿no? Vale, pero ¿en qué se traduce todo esto? Porque si lo llevamos a la vida cotidiana parece mucho más difícil, ¿no? Podemos ser muy críticos con los demás, pero no tanto con nosotros mismos, o al revés, muy críticos con nosotros mismos, pero no tanto con los demás, o infinitas actitudes que podemos tomar en cuenta, ¿no? A mí me gustaría poner el acento en que normalmente, habrá personas que sí, pero lo que solemos hacer es que ante las crisis que vivimos no nos solemos poner delante de nosotros mismos. Nos solemos sobre todo enfrentar a un momento de crisis. Pero si os fijáis, la palabra enfrentar y es ponerse frente a algo, tiene un componente un poco agresivo que no sé si es el mejor para ponernos o colocarnos ante una crisis de la mejor manera posible, de la manera más sana posible, de la que nos cause menos sufrimiento. Bien, pues de esto va este vídeo. Y de esto van las propuestas que hace la filosofía, tal como yo la entiendo, en relación a estas vivencias tan complicadas que nos toca vivir a veces. Yo he escogido tres ejemplos que yo creo que casi todo el mundo se puede ver reconocido en alguno de estos tres ejemplos, pero podrían ser muchos más. Para simplificar, he escogido estos tres que os voy a plantear ahora. Vamos primero con el ejemplo que ahora mismo nos viene más a la cabeza con la idea de crisis, ¿no? Que está tanto en los medios a raíz de esto del COVID-19, ¿no? Pero que ya está mucho en nuestro inconsciente colectivo desde el año 2008, con la famosa crisis económica, social, política, etcétera, etcétera. Em, pero no lo voy a focalizar tanto en la cuestión social como en la cuestión personal o individual. Es decir, en el momento en que te quedas sin trabajo, ¿no? Llevas haciendo un trabajo un tiempo y te quedas sin trabajo, te quedas sin recursos. Claro, te urge buscar un trabajo de nuevo, ¿no? Pero eso pone en juego muchas cosas. Y no es solo que te quedes sin trabajo, a lo mejor es que has montado una pequeña empresa y no te ha ido bien, ¿no? Porque sencillamente se ha parado todo y ahora mismo te ves en la obligación de devolver créditos, etcétera, etcétera, ¿no? Y estás entrampado, ¿no? ¿Qué pasa ante estas situaciones? Bien, cada uno y cada una las vive evidentemente de una manera. Pero a mí sí que me gusta a veces sintetizar, ¿no? O coger, en este caso, tres actitudes que pueden sintetizar un poco las formas que tenemos de ponernos, de colocarnos ante una situación como esta, ¿no? Una situación que no debemos olvidar que es muy posible que ocurra en un tiempo bastante corto, ¿no? Bien, para mí, tres actitudes básicas, repito que esto cada cual que lo vea como quiera, ¿no? Y seguro que podéis añadir muchas más, ¿no? Pero para mí las tres actitudes básicas que adquirimos delante de una situación como esta
serían, uno, por un lado, el victimismo, por otro lado, el optimismo ingenuo y, por último lado, la épica o la militarización de uno mismo, ¿no? Ahora me explico. Vamos primero con la primera de todas ellas, ¿no? El victimismo. En otro vídeo he dicho que a veces necesitamos sentirnos y que nos reconozcan como víctimas de algo, ¿no? De un abuso, de una humillación, de una opresión, de lo que sea, ¿no? De una injusticia. Creo que eso es así, creo que a veces es necesario pasar por ahí, ¿no? Porque al principio necesitamos sentirnos ayudados, necesitamos sentir que alguien nos apoya y el hecho de que nos victimicen y que podamos apoyarnos en alguien puede ir bien, ¿no? Lo que pasa es que si nos quedamos ahí, si no nos ayudan o no nos pinchan un poco para que salgamos de ahí, puede que hagamos del victimismo nuestra actitud básica ante la vida y que eso configure nuestro carácter y nuestra relación con los demás. Y por tanto, también nuestra actitud ante una crisis como la que estamos planteando ahora, ¿no? Una crisis económica en la que me he quedado sin trabajo o mi empresa se ha ido a la quiebra. ¿El victimismo qué implica? El victimismo implica la creencia en que hemos sido víctimas de una injusticia y que eso es irreparable, ¿no? Y que eso va a ser siempre así. Por lo tanto, ya voy a juzgar al mundo siempre como un lugar lleno de injusticia. Y esa injusticia, paradójicamente, va toda dirigida hacia mí, ¿no? Soy yo la víctima del sistema, ¿no? Por decir así. Claro, esto es complicado porque nos hace vivir enfadados, pero no nos hace solo vivir enfadados, sino que al final, si lo hacemos, digamos que nuestra actitud básica ante la vida, no solo viviremos enfadados con los demás y con el mundo, sino que al final nos podemos llegar incluso a aprovechar de los demás a través de este victimismo, ¿no? A través del dar pena, por ejemplo, ¿no? Conseguir aquello que creemos que merecemos, pero a través del dar pena, no porque creamos que somos dignos de ello, ¿no? Bueno, es una de las actitudes posibles. Volveremos sobre ella. Otra actitud posible ante una crisis como esta es el optimismo ingenuo, ¿no? Esto que vemos hoy en día en los balcones en relación con esto del COVID-19, que está muy bien, ¿no? El arco iris, tal y cual, y que también puede servir a veces, ¿no? En la vida, bueno, levántate que todo irá bien, ¿no? Pues el todo irá bien. Bien, pues a lo mejor no. A lo mejor nada va bien. A lo mejor ninguna de las cosas que tú esperabas en la vida se produce. Y sencillamente ocurre así. Por lo tanto, tal vez no sea una actitud del todo sana, ¿no? Por poco realista y también porque te hace tener unas esperanzas falsas. Y también porque acabas engañando a los demás, ¿no? Porque si acabas aconsejando a un amigo que esté tranquilo porque todo irá bien y que tenga pensamientos positivos durante toda su vida, seguramente llegará un día en que el amigo, si tiene un poco de experiencia de la vida, te dirá, oye, me has engañado, esto no era así, ¿no? O tu hijo, ¿no? Le puedes explicar esto y tu hijo se dará cuenta en algún momento de su vida en que las cosas no funcionan así. Una tercera actitud ante esta situación que se nos plantea es una actitud muy común y por la que yo creo que también todos y todas hemos pasado alguna vez, que es lo que se podría llamar la militarización de las emociones. Hoy que está en boga, ¿no? En todos los periódicos que han empezado a salir señores uniformados a dar conferencias de prensa al lado de los miembros del gobierno, ¿no? Hoy que también se está creando esta retórica de una batalla contra un virus, ¿no? De como si fuera una guerra, ¿no? Como si tuviéramos que ganar una guerra. Fijaros que también las emociones, en situaciones como esta que se nos plantea de una crisis económica, las podemos llegar a militarizar, en el sentido de que de esto yo lo saco de aquí por mis huevos, ¿no? O por mis ovarios, ¿no? Esto es mi actitud ante la vida es negar el dolor, ¿no? El soportar el dolor. Eso que decían los profesores de gimnasia antiguamente. No hay dolor, ¿no? O cuando estaban en la mili los chicos, ¿no? Por eso hablo de militarización. Pero también nos sirve la palabra épica. Ojo, también la épica o el sobreponerse y el combatir son necesarios en la vida a veces. Pero hay que saber en qué momentos son necesarios y en qué momentos no. Si los convertimos en una actitud vital, al final también sufrimos, ¿no? Y hacemos sufrir a los demás. Fijaros, estas tres actitudes, el victimismo, el optimismo ingenuo
y la militarización de uno mismo, de una misma, la épica, nos llevan al sufrimiento, las tres. ¿Por qué? En principio porque las tres implican un fingimiento. ¿Qué estamos fingiendo, no? Cuando nos hacemos las víctimas, ¿qué nos estamos fingiendo a nosotros mismos, no? Nos estamos fingiendo que el mundo es una cosa injusta, cuando hay de todo, ¿no? Hay personas que son más justas y otras que son menos injustas, y el mundo en sí mismo, la naturaleza, no es ni justa ni injusta. Por lo tanto, estamos partiendo de un fingimiento, ¿no? Y de un escaqueo. Volvemos al escaqueo, un escaqueo de nuestra responsabilidad de asumir una actitud que, que nos pueda beneficiar, que no nos haga tanto daño. Pero no solo sufrimos nosotros, sino que podemos hacer sufrir a los demás porque los juzgamos como injustos o como egoístas, ¿no? Y en ese sentido nos volvemos injustos nosotros mismos. Con el optimismo ingenuo, ¿por qué sufrimos? Bueno, porque nos podemos encontrar con la realidad repetidamente de que aquello de los pensamientos positivos pues no nos funciona. Esto es una cosa muy evidente. ¿Y cómo sufrimos con la militarización de mí mismo, ¿no? Con la épica? Hombre, la verdad es que también es una actitud que sostenerla es muy difícil, sostenerla siempre. Implica grandes esfuerzos. Implica una negación de uno mismo y de uno misma. Implica la negación del propio miedo, que es fundamental en la vida. Reconocer que tenemos miedo. Si no reconoces que tienes miedo, estás bastante perdido. Y, eh, y claro, además implica que acabamos juzgando a los demás por su capacidad de soportar el dolor o de tragarse el miedo, ¿no? Si este no es capaz de soportar el dolor, es un gallina, ¿no? Es esta actitud que, bueno, que realmente pertenece mucho a nuestra cultura, ¿no? Y por eso respetamos mucho a esas personas, ¿no? Que son capaces de soportar el dolor o sobreponerse a las situaciones. Y repito, esto puede ser muy bueno en momentos dados de la vida, pero si es nuestra tónica general, al final, como hemos visto, sufrimos y hacemos sufrir. Vaya, hemos dado con tres actitudes que nos hacen sufrir. Vamos un poquito a qué sería la filosofía, qué plantearía la filosofía delante de una situación como esta. En otros vídeos también he hablado, y esto es algo que yo creo profundamente, que la filosofía tiene una profunda vinculación con la medicina. Antiguamente se decía que si la medicina era el arte de curar un cuerpo, la filosofía era el arte de curar un alma, ¿no? A los filósofos se les llamaba médicos del alma, ¿no? Es una parte de la filosofía que yo creo mucho en ella, como digo, y no solo yo, sino que otras personas. Y bueno, pues las actitudes que yo os he propuesto ahora, vamos a contrarrestarlas con las que propondría la filosofía como medicina del alma, ¿vale? Fijaros que son tres propuestas que os hago, que pueden ser muchas más, delante de un tipo de crisis económica como esta que acabamos de mencionar. Son tres tipos de actitudes que al final van todas unidas, ¿no? Y que se podrían resumir como la actitud filosófica. En la filosofía antigua, estos tipos de actitudes que se podían cultivar se llamaban remedios, tónicos, purgantes. Fijaros la analogía con la medicina. Pues bien, ¿qué tres tónicos os he preparado para este vídeo de hoy? Para que los podamos adoptar y mejorar nuestras condiciones de vida, si no económicas, sí vitales, ¿no? Sí internas, interiores. Bien, pues la primera podría ser llamada la actitud socrática, ¿no? Ese personaje casi mítico que es Sócrates de la filosofía y que, como todos y todas sabéis, decía aquello de solo sé que no sé nada. Bien, ¿para qué nos sirve esto en una actitud, en una coyuntura como la que estamos describiendo? Fijaros que las tres actitudes que hemos descrito, el victimismo, el optimismo ingenuo y la militarización, ¿qué suponen? Las tres personas que adoptan esas actitudes, suponen que saben algo del mundo. El victimista sabe, pues dice que sabe que todo es pues una conjura o lo que sea para que yo sufra, ¿no? Sabe que el mundo es injusto. El optimista sabe que el universo en algún momento le va a arreglar las cosas. El militar o el épico, digamos, el que adopta la actitud épica, también cree que sabe que el luchar contra el miedo va a dar sus frutos, ¿no? Bien,
La actitud socrática en una situación como esta sería partir precisamente del no saber. Yo solo sé que no sé nada, decía Sócrates. Eso no era una afirmación totalitaria, ¿no? Yo realmente no sé nada y me aparto del mundo. No, no quería decir esto. Era el principio de la actitud filosófica. Bueno, pues la verdad es que yo, ante esta situación, yo no sé lo que va a pasar. Si me coloco en esta actitud de yo no sé lo que va a pasar, ya no tengo que sostener una actitud férrea. No tengo que hacer ver que sé las cosas. Y no me puedo, además, escaquear del hecho de que no conozco lo que va a pasar, ¿no? De que no sabemos, nadie sabe lo que va a pasar y nadie sabe por qué ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Bien, esta primer remedio, primer tónico, es muy importante, pero no es menos importante que el segundo. El segundo sería la aceptación. Y esto nos hace saltar muchas alarmas, ¿no? También porque tenemos una retórica muy belicista en nuestra cultura, como acabamos de decir, ¿no? Como acabamos de ver con el tema de la militarización. Y, hostia, aceptar nos suena un poco a resignarnos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre resignarte y aceptar una situación? Para empezar, resignar te desempodera. Si tú te resignas a algo, es que sigues juzgando la situación negativamente. Sigues juzgando que lo que ha ocurrido no tendría que haber ocurrido y gastas muchísima energía en seguir pensando así, en seguir sosteniendo esa actitud. En cambio, si tú aceptas la situación, eso te empodera. ¿Por qué? Porque dejas de gastar energía en pensar que eres víctima de una injusticia. Porque realmente puedes tener la mente más clara y saber lo que tienes que hacer en ese momento, hasta dónde puedes llegar en esa situación. Tener la mente clara en estos momentos es muy importante y normalmente nos la empañamos con estos tipos de actitudes victimistas, optimistas o épicas, ¿no? Un tercer remedio que nos puede ayudar de la filosofía, eh, fijaros, la filosofía estoica. La filosofía estoica antigua, a mí cada vez me gusta más. Los estoicos decían, os presento un libro en el que se habla del estoicismo, es de Mónica Caballé, El arte de ser. Es un grandísimo libro, muy bien escrito, muy fácil de leer, y que dedica 3 capítulos enteros, más de 100 páginas, al estoicismo. Yo lo recomiendo para empezar también a saber qué pensaban los estoicos, ¿no? En una escuela de filosofía antigua. Bien, los estoicos decían, y esto es muy importante, los estoicos decían que hay una parte de nuestro ser, que es la parte más íntima, la parte más inviolable, que nadie te puede arrebatar. Es decir, nadie puede arrebatarte la dignidad. Fijaros que el victimista piensa que a través de las injusticias le han arrebatado su dignidad. El optimista también piensa que ahora mismo su situación no es digna, pero que lo será en algún momento. El militarizado piensa que solo podrá obtener su dignidad si se la gana él. Los estoicos te decían que no, que ya hay algo en ti que es precisamente tu dignidad humana y que es tu conciencia y tu voluntad y que eso nadie te lo puede arrebatar, por muy víctima que seas de algo. En los relatos en los que se habla de los campos de concentración, tanto de los de Alemania como los de Rusia, como los de cualquier parte del mundo, siempre acabamos encontrándonos, la mayor parte de veces acabamos encontrándonos con que las personas que han tenido esas experiencias llegan a contactar mucho con esa intimidad suya y a tener la certeza de que por mucho que los opresores les quieran quitar su dignidad y, digamos, aniquilar su voluntad, nunca lo van a conseguir. Por muy torturador que seas, tú nunca vas a conseguir doblegar la voluntad de la persona a quien torturas. Si tú me estás torturando y quieres que yo me chive de algo, al final yo me voy a chivar porque yo quiero, porque yo tengo la opción de decir, no me chivo y tú me matas. Pero es que si me matas ya no tendrás ninguna voluntad ahí para doblegar. ¿Se entiende? El opresor vive en una, digamos, insatisfacción constante. Por eso los grandes dictadores, las personas muy poderosas del mundo son tan insaciables. Porque creen que aprovechándose de los demás, aboliendo su voluntad, aboliendo su dignidad, van a conseguir algo, van a conseguir algún tipo de satisfacción. Pero a medida que pasa el tiempo,
van viendo que eso no es así y el torturador necesita a otra persona a quien torturar y otra y otra y otra y no se podrá saciar nunca. ¿Por qué? Porque nunca va a tocar el núcleo más digno de una persona. Los estoicos pensaban que esta dignidad humana era común a todos y todas. Era una cosa común de la humanidad, era lo que nos iguala a todos los seres humanos. Bien, en situaciones como la que acabo de plantear, no es solo importante la actitud socrática de no tener una opinión muy formada sobre lo que ha pasado, sino una opinión de no saber, bueno, no sé lo que va a pasar, así estaré mejor preparado para lo que venga. No solo es importante aceptar la situación, no solo con la cabeza, sino con el corazón, que es lo que más nos cuesta, y diferenciarlo de la resignación para empoderarnos y saber más claramente qué podemos hacer, sino que también es muy importante tener claro que no habrá situación en el mundo que pueda quitarnos nuestra dignidad humana, por muy pobres que lleguemos a ser. Todos y todas podemos llegar a ser pobres. Todos y todas podemos llegar a perder todo lo que tenemos. Eso es una cosa universal. Por muy poderoso y rico que seas, tú no sabes si mañana va a haber un fallo informático mundial que va a decir y que lo que va a pasar es que las cifras de tu dinero en el banco van a desaparecer, no vas a tener un puto duro, que se suele decir, ¿no? Y vas a estar en la ruina. Eso le puede pasar a cualquier persona. Por lo tanto, seamos conscientes, ¿no? Las personas que más expuestas están a los vaivenes de la economía, normalmente también se han, digamos, refugiado, pero no sería refugiado, se han dignificado a sí mismas, reconociendo esa parte de sí mismas que es inviolable, ¿no? Y esto es común también a muchas situaciones de opresión, ¿no? De esclavitud, de violación, etcétera, etcétera. Bien, son tres propuestas filosóficas que os dejo aquí y que nos van a servir también para ver los dos siguientes ejemplos de los que os quiero hablar. Es muy típico también el ejemplo de la crisis de pareja, ¿no? Una ruptura de pareja. Bien, aquí yo lo extiendo un poquito también a cualquier tipo de peleas familiares o rupturas con amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si vamos un poco al tema de la pareja, ¿qué nos pasa normalmente, ¿no? ¿Cómo reaccionamos cuando dejamos una relación, ¿no? O cuando nos dejan? A ver, pasa mucho, lamentablemente, que las parejas pues acaban culpando una a la otra de alguna cosa, ¿no? De lo que ha pasado. Y tanto uno como la otra pues acaban buscando otra relación lo más pronto posible. ¿Por qué, no? ¿Para tapar qué? Podríamos decir, para tapar la soledad, porque no quieren estar solos ni solas. Sí, puede ser, pero ¿por qué no quieren estar solos ni solas? Precisamente, a lo mejor, es porque no quieren encontrarse con todo aquello que les ha llevado a estar donde están. Es decir, con todos aquellos patrones o aquella forma de entender el amor que les ha llevado a esa ruptura. No quieren responsabilizarse de la ruptura de la relación, por eso buscan un culpable, ¿no? Eso pasa mucho. Pero fijaros hasta qué punto nos volvemos también insaciables en este tema de las rupturas de pareja, ¿no? Insaciables no solo son los grandes, poderosos, como acabamos de decir ahora, ¿no? Insaciables, todos y todas tenemos alguna parte insaciable, ¿no? Y en esto del amor se ve mucho. A veces no somos capaces de, de responsabilizarnos de lo que ha ocurrido, ¿no? De qué se ha roto dentro de mí, de por qué ha ocurrido esto, ¿no? Entonces preferimos olvidarlo, buscar otra pareja y seguir manteniendo esa culpabilización hacia la otra persona. Entonces podemos seguir manteniendo esta actitud de victimismo, ¿no? frente a la relación pasada, o de militarización, yo me busco a otra persona, yo esto lo supero, o incluso el optimismo ingenuo de seguro que me sale alguien porque yo soy estupendo, ¿no? Y esto tiene que pasar, ¿no? Esto puede pasar también. Pero claro, eso también habla de nuestra insaciabilidad. Y no pasa solo esto en el amor. Fijaros, yo he hecho una pequeña lista de cosas que pueden ser insaciables en las personas, ¿no? Que cada cual examine un poquito en qué puede sentirse insaciable, ¿no? Bueno, puede ser insaciable en el fútbol, ¿no? Estas personas que viven para el fútbol, en la comida o en la bebida, en la droga o el alcohol. También son dos formas de insaciabilidad muy importantes. Ya dije que me gustaría hacer un vídeo sobre la adicción a las drogas. También puede ser insaciable en el sexo o en las películas, ¿no? O en las series. Personas que están enganchadas a películas y series para evitar encontrarse consigo mismas también.
O en la política, personas que no paran todo el día de ver programas de política y de hablar de política, ¿no? Parece que su mundo gira alrededor de lo que dicen en los programas de política. O el dinero, ¿no? Es una forma de insaciabilidad muy conocida de todas y todos. También pueden ser las propiedades. Necesito tener esto y tener aquello, ¿no? Y si cuanto más tengo, mejor me siento, o creo que más satisfecho me siento. También la organización o el poder, ¿no? O sea, ser un adicto a organizar a los demás, a organizar la vida de los demás, a decir a los demás cómo tienen que hacer las cosas, ¿no? Se les pasa a las personas que son muy perfeccionistas o que necesitan imponerse a los demás, también son insaciables en eso. O en nuestra forma de consumir, ¿no? En los centros comerciales. También a veces somos insaciables consumiendo, así está el mundo ahora mismo. Te puede gustar mucho el baile, ¿no? Cualquier actividad. Pero también puedes ser insaciable en el trabajo o también puedes ser insaciable cuando hablas de ti mismo o de ti misma, ¿no? Obsérvate cuando hablas de ti mismo o de ti misma, a ver si no paras, ¿no? Y eres insaciable en eso. Claro, fijaros, todo lo que es insaciable es algo que no se ha mirado a sí mismo. Todo lo que es insaciable es algo que no se ha puesto conciencia a sí mismo. Poner conciencia sobre las cosas, sobre nuestros sentimientos o nuestros deseos, quiere decir apaivagarlos. Automáticamente se vuelven más serenos, porque la conciencia lo que hace es poner neutralidad sobre nuestros deseos, nuestros anhelos y nuestros patrones insaciables, ¿no? Por lo tanto, poner conciencia es importante precisamente porque entonces puedes empezar a trabajar esos patrones, por ejemplo, de pareja, ¿no? Que no te han funcionado y que antes de volverlos a repetir, hombre, pues va bien va a hacer un pequeño trabajo interior, ¿no? Para ver cómo eres, ¿no? Y qué es lo que no quieres de ti y para los demás. Bien, vamos al tercer ejemplo. El tercer ejemplo es algo un poquito más difícil y controvertido porque todos y todas reconoceréis en un momento que tal vez sean las crisis, tipos de crisis más difíciles que podemos, ante las cuales podemos ponernos, ¿no? Son crisis que dejan huellas imborrables, ¿no? Me estoy refiriendo pues, sobre todo a la muerte de seres muy queridos. Y sobre todo a muertes que podríamos llamar antinaturales, ¿no? Un accidente o la muerte de un hijo, ¿no? Yo no tengo hijos, no sé ni siquiera lo que es tener hijos, pero puedo imaginarme que puede ser de las cosas más dolorosas que te puedan ocurrir en la vida, ¿no? No solo porque, no solo por el dolor que causa, ¿no? El hecho de que desaparezca alguien que quieres mucho, sino por el componente de antinaturalidad que tiene todo eso, ¿no? Claro, fijaros, está el componente del dolor y está el componente de la antinaturalidad. Esto es antinatural, por lo tanto es injusto, ¿no? Incluso en estas crisis, que son tan dolorosas, e incluso diría que mayoritariamente en ellas, comprensiblemente, es en ellas donde nos podemos llegar a escaquear todavía más, ¿no? ¿Por qué? Hombre, por la insoportabilidad del dolor, en muchos casos, ¿no? Pero fijaros, a personas que les ha ocurrido esto, yo no conozco a muchas personas que les haya ocurrido esto, pero sí que veo que, que algunas de ellas lo que han hecho es intentar convivir con ese dolor o soportar ese dolor. De alguna forma se militarizan, ¿no? También se victimizan. En estos casos el optimismo ingenuo no tiene mucha cabida y por razones obvias, ¿no? Pero bueno, incluso en estas crisis lo que intento decir es que también tendemos a escaquearnos, ¿no? Que sea comprensible o no, bueno, lo que os propongo yo es que incluso las personas que estáis pasándolo muy mal en este sentido, podáis acogeros un poco a esta actitud filosófica, ¿no? A estas tres propuestas o tres remedios que nos proporciona la filosofía y bueno, si alguno o alguna de vosotras necesita comentarlo en privado, me puede escribir, puede comentar aquí abajo, lo que sea, ¿vale? Pero bueno, yo creo que en general la filosofía no está pensada solo para los dos tipos primeros de crisis, ¿no? A perder un trabajo o perder la pareja, ¿no? Está pensada también y especialmente para estos tipos de crisis muy profundamente dolorosas. Por lo tanto, creo que también puede ser de gran ayuda, ¿no? Porque puede aportar serenidad a una vivencia muy dolorosa. Bien, en resumen se podría decir que las crisis las vivimos normalmente escaqueándonos de ellas, ¿no? Y es ciertamente
lo habitual, ¿no? Y no estoy juzgando, ¿no? No hay que juzgarlo, esto hay que ver objetivamente cómo lo hacemos, ¿no? Pero sí que es verdad que somos nosotros los responsables de cómo nos colocamos ante una crisis. Nos podemos colocar pues con muchos tipos de actitudes, como las que he dicho antes, pero también tenemos esta opción de ir cultivando poquito a poquito una actitud filosófica ante aquellas rupturas que nos están ocurriendo, ¿no? Lo que pasa es que no ocurre así normalmente, ¿no? Hablando en el plano social, ¿no? Hablando en el plano social, fijaros la conexión que hay con el plano personal. La crisis de 2008 en este sentido sí que creó algo más de autoorganización popular, pero es una crisis muy desaprovechada en el sentido de tomar conciencia de cómo hacemos las cosas. La crisis del COVID-19 va por el mismo camino, ¿no? Los memes que yo recibo por WhatsApp, ¿no? Fijaros un poco en esos memes, ¿no? De personas muy enfadadas con el sistema y que tienen recetas mágicas, ¿no? Y lo primero que hacen es señalar a un culpable, que son los políticos, y después lo que hacen es, yo tengo una receta, yo reorganizaría el Estado de esta manera, quitaría tal político, tal no sé qué, y esto se solucionaría de alguna manera, ¿no? Bueno, eso es poner parches también, ¿no? Como solemos hacer normalmente con nuestras crisis personales, ¿no? Cuando nos buscamos otra pareja corriendo, ¿no? Deprisa y corriendo. Es poner parches y es intentar curar los síntomas, no las enfermedades. Fijaros que sigo haciendo servir este lenguaje médico, ¿no? Bueno, lo del sistema, claro, culpabilizamos también al sistema, ¿no? Esto es lo que suele hacer el victimista también. Pero el sistema somos todos y todas, ¿no? Todos y todas formamos parte de este sistema y diariamente lo reproducimos. Sí que es cierto que hay personas que toman conciencia de cómo funcionan las cosas y que van cambiando sus hábitos o pues de consumo o de lo que sea. Y gracias que existan esas personas, ¿no? Pero si esas personas se dedicaran ahora mismo a culpabilizar a los que no hacen como ellas, estarían incurriendo en el error que incurre, por ejemplo, el fumador que deja de fumar y acaba despreciando a los que siguen fumando, ¿no? Tú has hecho eso y es parte de ti, ¿no? Igual que tú te has salido del sistema y has hecho una organización diferente, pero tú has estado muchos años también reproduciendo y eso es parte de ti, ¿no? No desprecies a los demás ahora mismo, ¿no? Bueno, en resumen, para terminar, me gustaría decir que, tal como la semana pasada, en el vídeo de la semana pasada hablaba sobre la muerte propia y la muerte física también, ¿no? Y qué significaba para todos y todas nosotros la muerte, quería decir algo que es bastante evidente, ¿no? Que una crisis es un tipo de muerte. ¿Pero qué muere ahí? Claro, no muere mi cuerpo, tal vez no muera mi personalidad, pero sí que muere algo de mí. Y sí que muere algo de nosotros, tanto en las crisis sociales como en las crisis personales. ¿Y qué nos pasa? Pues que nos cuesta mucho asumir, ¿no? Asumir que aquello a lo que estamos aferrados lo vamos a perder, ¿no? Nos hemos separado, Crisein, nos hemos separado de eso, ¿no? Y aquello de lo que a lo que estamos aferrados puede ser tanto una persona, puede ser tanto una forma de entender el amor, puede ser una profesión, puede ser una forma de consumir o puede ser una forma de entender la amistad. Puede ser muchísimas cosas o una serie de actividades de ocio, ¿no? Que ahora ya no podremos hacer, por ejemplo, ¿no? Estamos aferrados a un montón de cosas de esas y nos cuesta muchísimo asumir la responsabilidad, de nuevo, de, de colocarnos libremente ante esa pérdida, ¿no? Y asumir el dolor que nos trae. Pero claro, también es que nos cuesta mucho rendirnos, ¿no? Y esta palabra también puede levantar muchas alarmas, supongo, ¿no? Puede despertar muchas alarmas precisamente por todo esto que hemos dicho de que no, tenemos una gran retórica belicista en nuestra sociedad, ¿no? Valoramos mucho, ¿no? El soportar, el luchar, el combatir, desde los futbolistas hasta los grandes empresarios, hasta las personas pobres que han salido de la pobreza de alguna manera, ¿no? Con esta actitud, ¿no? Lo valoramos mucho, ¿no? Pero estamos negando una parte de nosotros mismos. Y esa parte de nosotros mismos no es solo el miedo, sino también la capacidad de rendirse. ¿Rendirse a qué? Rendirse a lo que se pierde en una crisis, a lo que muere en una crisis. Fijaros que normalmente entendemos a el que soporta
como alguien muy valiente. Bien, intentad mirarlo también desde esta otra perspectiva. Intentad mirarlo desde la perspectiva de que quien se rinde a lo que pierde en una crisis, eso es valentía realmente. Valentía es saber perder aquello que la crisis nos hace perder, ¿no? Saber soltar aquello que una crisis nos hace soltar. Ser como serpientes un poco, ¿no? Saber mudar de piel o saber cambiar de gafas de forma lo más serena y lo más sana posible. Esto es lo que intenta la filosofía tal como yo la entiendo, y esto es lo que os quería presentar en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Repito que os podéis suscribir, es darle un clic, podéis escribirme al mail, eh, podéis escribir los comentarios que queráis aquí debajo. Repito, espero que os haya gustado y que sobre todo os haya servido de algo. Muchas gracias, nos vemos pronto, hasta la próxima, chao.